Bueno, muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Buenas tardes de nuevo a todos y todas. Bienvenidos a este segundo encuentro del curso sobre problemáticas, paradigmas y herramientas estratégicas para la tutela de los derechos sociales, las relaciones laborales desde un enfoque crítico tutelar. Esta actividad ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Universidad Nacional de José C. Paz, y cuenta con la exposición del doctor Mario Gambacorta, que es abogado, docente e investigador, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, título de posgrado en especialización en globalización y Estado Social por Universidad de Castilla-La Mancha, título de posgrado de especialista para la magistratura de la Universidad de San Martín, docente de grado y posgrado en UNPAS, UBA, Flaxo, UMET, UNSA y Universidad de Lomas de Zamora. También es autor de libros y artículos y publicaciones. Así que bueno, Mario, este es tu espacio. Te damos muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Sobre el final, Mario también va a estar respondiendo las consultas que puedan llegar a generarse, así que ha llegado el momento. Si quieren dialogar o escribir en el chat, también tenemos esa posibilidad. Ahora sí, Mario, todo tuyo este espacio y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camilo. Gracias por la presentación. Quiero agradecer la invitación para participar en este evento al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de José C. Paz, y me voy a permitir agradecer a todo el equipo del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, en la persona de Camilo Fasano, de Julio Ezequiel Guidi y de Verónica Ambrosi, por la excelente predisposición en todo momento para la organización y para el desarrollo de esta actividad. Así que en la persona de ustedes, a todo el equipo que sé que viene trabajando mucho en estas actividades. Es un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes a todos y a todas los que están participando de esta actividad. También el agradecimiento por su presencia. Y bueno, en este segundo encuentro de esta actividad en torno a problemáticas, paradigmas y herramientas estratégicas para la tutela de los derechos sociales, voy a estar, precisamente como lo indica el nombre de la actividad, continuando con el enfoque tutelar de las relaciones laborales como un mecanismo, para decirlo mejor técnicamente todavía, una categoría de análisis frente a un escenario sobre el cual nos hemos estado refiriendo la reunión anterior y hoy continuaremos hablando, que categorizo, conceptualizo como de hegemonía deslaboralizadora, ¿no? Y precisamente la idea de este enfoque crítico tutelar, voy a sintetizar rápidamente algunas de las ideas que vamos a continuar y tratar de completar este enfoque, por lo menos los principales conceptos en torno al enfoque crítico tutelar de las relaciones que ya vemos desde hace un tiempo, y como he adelantado en la reunión anterior, es un poco la consecuencia de la decantación de muchos años de investigación, de estudio, y la necesidad de establecer categorías para evidenciar intereses, atender precisamente las temáticas que nos afectan en el terreno de las relaciones laborales, y de esa forma poder evidenciar primero y desmontar luego una hegemonía deslaboralizadora como la que hablaba recién, también cuestionando, ya hemos charlado sobre esto, pero resumo, una visión, teniendo un análisis crítico sobre una visión de un monismo social, un determinismo, ¿no?, que a partir fundamentalmente del condicionamiento por categorías de análisis eurocéntricas, y ahí el desafío nuestro de construir categorías propias, nos presenta a menudo una supuesta universalidad científica o cientificista que no siempre es lo que parece, ¿no? Habíamos estado hablando también de la institucionalidad, las institucionalidades, y
haciendo referencia al concepto de ciudadanía, al concepto de subjetividades. Les recuerdo, en ese momento había señalado la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, y la pregunta, tomado la pregunta que él mismo nos realiza como sociedad, en cuanto a con quién nos identificamos. Y el enfoque crítico tutelar tiene mucho que ver con esto, y tiene mucho que ver con quién se identifica el derecho del trabajo y las relaciones laborales, que, como siempre señalo, el derecho del trabajo es parte de las relaciones laborales, pero las relaciones laborales no se agotan en el derecho del trabajo, están alimentadas por una historicidad, y en ellas convergen toda una serie de elementos de carácter cultural, sobre todo, que podemos evidenciar en términos sociológicos, de valores, o sea, axiológicos, filosóficos, etcétera, económicos, sociales, desde ya. Pero fundamentalmente, con el enfoque crítico tutelar para atender estas problemáticas que nos aquejan, proponemos revalorizar y recuperar el trabajo dependiente tutelado. Precisamente esa centralidad, la necesidad de atender la problemática de las relaciones laborales, precisamente priorizando la centralidad del trabajo dependiente y tutelado, que no es un tema menor, más allá que el derecho del trabajo lleva íncito el principio protectorio, es un elemento que remarcamos y volvemos a nombrar, porque no siempre está presente en la instrumentalidad, en la forma en que se lleva adelante o se aplica el derecho del trabajo. Y esto fundamentalmente por los enfoques economicistas que pasan precisamente, o intentan, y en el marco de esta hegemonía lo hacen frecuentemente, pasan a un segundo plano la necesaria tutela en favor de las y los trabajadores y sus organizaciones representativas que propicia este enfoque crítico tutelar. Hicimos también algunas referencias, y ya vamos adentrándonos en los temas que vamos a considerar específicamente en el día de hoy, a la progresividad de derechos, ¿no? La necesaria progresividad de derechos, y entender, conforme lo establece nuestro propio artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, el crecimiento económico con justicia social. Sintetizo la idea del artículo 75, inciso 19, en estos dos conceptos. Justicia social, el elemento determinante, el elemento más relevante en términos de instrumentalización, en términos de sociedad de los derechos laborales y de la seguridad social. Buscando el crecimiento, pero también que implique la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Teniendo siempre en cuenta, en materia de derechos humanos, y en derechos humanos hay una progresividad de derechos, vale recordarlo y relacionarlo con lo que estamos hablando, de ese principio pro homine, a favor del ser humano, entendiendo al ser humano como sujeto, como protagonista de la historia y como destinatario de los beneficios que pueden originar los bienes materiales, ¿no? El 15 de mayo pasado se cumplieron 130 años de la encíclica Rerum Novarum, cuando el Papa León XIII, en 1891, atendió y plasmó lo que empieza ahí a consolidarse, a surgir como ese cuerpo doctrinario que tuvo tanta influencia en la consolidación del derecho del trabajo, en el surgimiento de la misma Organización Internacional del Trabajo, y donde señaló, en línea con lo que venimos hablando, que el trabajo no es una mercancía. No es una mercancía. ¿Sí? O sea que existe una prevalencia, de hecho también luego se estructura un principio de prevalencia del trabajo por su capital, en la inteligencia de que el trabajo lo llevan adelante hombres y mujeres que llevan íncito su derecho a la dignidad. En cambio,
el capital, más allá que es valioso y necesario para el proceso productivo, no deja de ser una cosa, ¿sí? No deja de ser una simple cosa, ¿no? Necesaria, pero cosa al fin. Las personas no son cosas, no son mercancías. Y con relación a esto y la progresividad, hoy vamos a estar hablando de algunos aspectos que considero estratégicos para llevar adelante todo esto y que tiene que ver con las relaciones laborales en los distintos niveles que tenemos que considerar, porque ya no entiendo que si bien nosotros realizamos un estudio primario, un enfoque primario en las relaciones laborales en nuestro país, no podemos dejar de atender en un escenario tan complejo como es el mundo actual, las relaciones laborales en el orden y en el plano regional y en el plano global. Vivimos un escenario de globalización, vivimos un escenario de una fuerte concentración de la riqueza, son datos por todos nosotros conocidos, ¿no? El nivel de riqueza y de concentración de las riquezas en pocas manos. Hace poco se presentaron los números, ¿no? del capital que detentaban las personas más ricas del mundo, y las sumas son inconmensurables, son prácticamente incomprensibles, inasibles para nuestro conocimiento. Yo suelo señalar que a veces es más fácil cuando uno explica que hubo un problema con 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, porque uno lo puede visibilizar. Esto ocurre a veces cuando se en maniobras graves, y que cuando se habla de miles y miles de millones de dólares, parece que uno no lo dimensiona y a veces hasta dificulta, a mi modesto entender, la comprensión de ciertas realidades. Y en este escenario, ¿no? Ya voy adelantando que frente a la necesidad de impulsar, desarrollar y fortalecer las relaciones laborales en el orden local, regional y global, la organización sindical de las y los trabajadores no es un elemento menor. Al contrario, la organización sindical es una herramienta estratégica para enfocar en un sentido crítico las relaciones laborales y no tener una visión sesgada solo desde la lógica prevalente en ese marco de esa hegemonía deslaboralizadora que si constantemente trata de llevar adelante una flexibilización en un sentido desprotectorio que es impulsado fundamentalmente desde los grandes centros de poder económico. Que una de las tantas cuestiones en las que se manifiesta esa ofensiva deslaboralizadora se da en lo que yo denomino la paradoja desreguladora o la paradoja de la desregulación, ¿no? Y ahí hay un momento histórico que tenemos que recordar porque es determinante de muchas de las cuestiones desprotectorias y desreguladoras, mejor dicho, en un sentido desprotectoria que apreciamos en la actualidad. Ustedes saben que esta reunión está muy vinculada con la regulación, la desregulación y los debates en torno de ella también. En 1973, con la crisis del petróleo, tema que aún no ha sido estudiado lo suficiente, sobre todo en cuanto a su evolución y a su impacto o sus impactos, vamos a ver que se pone en crisis el sistema productivo a partir de el aumento de los precios del petróleo y las consecuencias y proyecciones que esto tiene sobre toda la actividad económica a nivel global. Ya podemos hablar de globalización. La globalización de hoy en día tiene características vinculadas con la velocidad en la circulación de la información, pero la interconexión global con mayor velocidad o menor velocidad, yo me atrevo a hablar desde el Imperio Romano, ¿no? Obviamente, las noticias tardaban días, semanas o meses, pero había una interacción y había efectos y consecuencias. Y precisamente la crisis del petróleo genera todo ante el encarecimiento y convalida un discurso que venía estructurándose desde usinas del pensamiento neoliberal, ¿no? Un ejemplo de esto es la sociedad de Mont Pelerin, muy poco conocida,
muy poco conocida, pero de la cual vamos a ver que surgen fundamentalmente los premios Nobel a partir de la crisis del petróleo. Ya empezamos a ver inmediatamente que los ganadores de los premios Nobel van a ser quienes pertenecen a ese think tank, como se suele decir, del pensamiento neoliberal, y propiciando una desregulación que a mí me gusta caracterizar como, y reitero, desregulación en un sentido desprotectorio, ya que supuestamente desmantelando toda la protección que se había ido configurando en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, supuestamente se iba a revertir la situación. A menudo muchas de las figuras que discutimos hoy en día, e inclusive muchas de las crisis que hemos atravesado y estamos atravesando, tienen que ver con estos procesos de desregulación. A menudo, lo voy a simplificar en homenaje al tiempo, ¿no? Pero a menudo uno se plantea por qué se producen ciertas crisis de carácter financiero que terminan siendo crisis económicas, como la crisis del 2008-2009, por ejemplo, y por qué se producen, y por qué no existen ya las regulaciones que antes podían evitarlas. ¿Por qué en el plano de las relaciones laborales o específicamente del derecho del trabajo empezamos a ver ciertas figuras que tienden a desarticular el colectivo laboral, ¿no? A desarticular la representación de los trabajadores, a generar nuevas figuras como la tercerización? Bueno, si queremos buscar el punto de quiebre donde esto empieza a revertirse, analicemos detenidamente la crisis del petróleo. La tercerización, que yo ya a esta altura, sin querer incurrir en una generalización, pero luego de muchos años de estudiarla y de verla en práctica, las tercerizaciones en nuestro país y en otros países, uno puede llegar casi a una conclusión de que mayoritariamente la tercerización se utiliza para cometer algún tipo de fraude laboral. Y hablo de fraude laboral, que es la materia de mi competencia, pero también podemos ver que a través de la tercerización, de la interposición de personas físicas o jurídicas, o personas humanas, mejor dicho, como la última reforma del Código así lo establece, las califica, vamos a ver que en general son mecanismos de elusión, de simulación, de fraude, en lo que nos compete laboral, pero también en materia tributaria, etc. Entonces, en este escenario de concentración del capital, donde se van potenciando todas estas flexibilizaciones desprotectorias, es importante que del lado de los trabajadores y las trabajadoras, y no lo digo en términos espontáneos, sino a través de sus organizaciones representativas, también se impulse una concentración de la representación, ¿no? De hecho, yo hace tiempo vengo llevando adelante en Flaxo un laboratorio sobre sindicatos mundiales, conocidos en inglés por su nombre Global Unions, donde ya se percibe desde hace tiempo, lo que pasa es que a veces no está muy visibilizado, ¿no? El impulso y el intento de fortalecer la organización sindical, sobre todo con relación a las empresas multinacionales o empresas transnacionales, como ustedes prefieran denominarlo. Y cuando hablamos de la internalización, yo creo que una necesaria internalización, internacionalización de las relaciones laborales, tenemos que hacer alguna prospectiva sobre la OIT y sobre su rol. También, en el año pasado he realizado actividades específicas sobre este tema, desde ya lo voy a sintetizar para esta charla, pero también hacer un enfoque crítico tutelar del desempeño de la OIT. Y siempre que hablo de esto, hago la misma aclaración. El enfoque crítico tutelar va a tratar de construir, de analizar, de establecer categorías también en torno al rol y el funcionamiento de la OIT.
valorando sus numerosos aportes, pero también teniendo en cuenta que desde hace un tiempo la OIT está evidenciando serias dificultades para poder atender con mayor profundidad y acercar soluciones más fuertes a determinadas problemáticas que nos aquejan en el terreno de las relaciones laborales. Y esto también uno puede ver este proceso, esta profundización, y tomar como referencia también la crisis del petróleo de 1973. No es casualidad, la OIT, allá por el año 1969, fue ganadora del Premio Nobel de la Paz. Es el único organismo de Naciones Unidas, como ustedes saben, integra el sistema de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, que ha recibido ese reconocimiento, y sobre todo esto ha sido consecuencia de la importantísima labor que desarrolló la OIT luego de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en un mundo devastado y particularmente ante la devastación que atravesó Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a partir también del 73 empezamos a ver ciertas dificultades que se van a ver, creo que en mayor medida reflejadas todavía en la dificultad que ha habido en los últimos tiempos para llegar a un convenio. Es sabido que el último convenio es el convenio 190 sobre acoso y violencia en el trabajo, pero prácticamente pasaron 11 años sin que la OIT pudiera sancionar ningún convenio. Y en esto yo quiero hacer algunas consideraciones rápidamente, porque creo que también la OIT se encuentra enmarcada por esta hegemonía deslaboralizadora. Ya cuando se cumplieron los 100 años, recuerdo que me habían invitado a hablar en una actividad en Brasil, y yo ya señalaba así que no tenía el mismo optimismo que algunos respetables colegas míos en cuanto al rol actual de la OIT. Y esto reitero, sin restarle valor a una organización que realmente es necesaria, pero que tiene que profundizar algunos elementos. Y trato de explicar un poco mejor por qué señalo esto en el contexto actual. Sobre todo porque cuando uno, sé que entre los que escuchan puede haber estudiantes, docentes, pero sobre estudiantes yo también tenía esa fascinación sobre la OIT y pensar que con la OIT era la referencia absoluta. Y la OIT es una referencia importante, si quieren importantísima. Pero también hay que reflexionar sobre el OIT de acuerdo al país, la legislación laboral, la legislación previsional, la legislación en materia de relaciones colectivas del trabajo que tiene cada país, si la OIT en cada caso es un punto de partida o un punto de llegada. Porque ahí entra a jugar lo que a mí me gusta caracterizar, e inclusive lo he incorporado así a algunos, sobre todo en carreras de posgrado, lo que yo categorizo como estándares laborales. Entonces, en lugares donde verdaderamente no hay casi reconocimiento de derechos, la ratificación de un convenio puede ser un elemento fundamental para tratar de avanzar en la instrumentalización de esos derechos. Pero muchas veces se ha confundido que ciertas generalizaciones que se dan en los propios textos de los convenios de la OIT, y en algunos lugares inclusive esas generalizaciones han sido utilizadas para tratar de desmontar mecanismos protectorios que ya tenía previsto alguna legislación más desarrollada en materia laboral, como por ejemplo es la legislación argentina del trabajo y de la seguridad social, y particularmente en materia de derecho colectivo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que analizar en una perspectiva sobre el OIT es que también en el seno del OIT a veces se da una falsa idea de igualdad en el marco del tripartismo que impera en la OIT, ¿no? Esa representación tripartita de estados, grupo trabajador y grupo empleador, que lo hacen a través de sus respectivas organizaciones, ¿no? Una falsa idea de eso, y lo que yo también he categorizado como un tripartismo desbalanceado,
y quiero detenerme un poquito a explicar algunos parámetros en torno de esto, como ya lo he señalado en otro también. Analiza la Organización Internacional del Trabajo, que se compone por 187 países. Uno va a ver, o puede apreciarse, ¿no? Inclusive se ha establecido hasta un porcentaje que prácticamente el 75% de los estados que integran la OIT tienen gobiernos con una orientación neoliberal. Y todos sabemos que el neoliberalismo, por definición, es enemigo, me atrevo a decirlo, enemigo de los derechos sociales, porque considera que los derechos sociales afectan el libre juego de la oferta y la demanda desde una postura economicista que no contempla prioritariamente la atención de las necesidades y que más necesidades son derechos sociales. El grupo empleador, la representación oficial de los empleadores en el seno del OIT, mayoritariamente, por no decir totalmente, casi totalmente, suscribe también los postulados neoliberales. De hecho, no podemos dejar de señalar que el grupo empleador, en los más de 100 años ya del OIT, recuerdan ustedes, fue fundada en 1919, nunca ha reconocido el derecho de huelga formalmente. Por eso no está plasmado en ningún convenio de la OIT el reconocimiento de este derecho. Solo hay una referencia en un convenio, pero es una referencia elíptica, no en un sentido de reconocimiento de la huelga como tal. Y los dictámenes del Comité de Libertad Sindical o los dictámenes del Comité de Expertos, por más respetables que sean, no tienen el carácter interpretativo que algunos han pretendido darle, e inclusive que muchas veces se ha transmitido mal, inclusive en nuestras universidades, valga la redundancia, al tratar de señalar un carácter interpretativo que la propia oficina que dirige el OIT ha debido expresar allá por el año 91 que no tenían. La última instancia de interpretación para un convenio del OIT es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es válido recordarlo. Ahora, en ese escenario nos queda el grupo trabajador. Y si de los alrededor de 187 países que componen la OIT, nosotros podemos relevar que los movimientos sindicales con una verdadera capacidad de organización, representación, negociación y eventualmente conflicto, no son más de 20. Con lo cual, relevando esto que yo he tratado de demostrar en términos cuasi numéricos o de proporcionalidades, por eso me permito señalar la existencia de una categoría que denomino tripartismo, pero desbalanceado. Estamos ante una situación de un tripartismo desbalanceado y que se refleja, a mi modesto entender, en una crisis de producción normativa enmarcada precisamente por un escenario de desregulación en un sentido desprotectorio. Por eso vemos tantas declaraciones, por eso vemos documentos, y por eso el lego o la lega puede confundirse, que dice, mirá lo que dijo la OIT, pero técnicamente un convenio no es lo mismo que una declaración. Más allá que se señale que la declaración es de cumplimiento para los miembros, estrictamente el documento obligacional más riguroso es el convenio. Las recomendaciones, las declaraciones, los documentos que orientan sobre determinadas cuestiones son valiosos, son referencias a tener en cuenta, pero no tienen el mismo grado, la misma rigurosidad en términos normativos. Por eso también en términos de estas categorías que ustedes ya me vienen escuchando desde la reunión anterior y en esta misma, esto de establecer categorías, ¿no? Más rígidas, más fuertes, que nos permitan entender, no rígidas en el sentido de estereotipadas, sino rígidas en el sentido de tratar de conceptualizar más claramente,
me he permitido, dentro del enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, señalar la necesidad en el seno de la OIT de un escenario obligacional más riguroso, ¿no? Tenemos un ejemplo, recién hablábamos, yendo un poquito para atrás, pero podemos hablar de la declaración del año 98, pero podemos hablar y dar un ejemplo muy claro, ya luego, pocos años después de la crisis del petróleo, en el año 77, sobre la declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales del 77, que tuvo un par de revisiones, pero nunca dejó de ser una declaración, o sea, es un documento de carácter no vinculante, ¿no? Al igual que las directrices de la OCDE, los principios fundamentales, esta característica de voluntariedad, o sea, que quedamos sujetos a la buena voluntad de que sobre todo el sector empleador cumpla y aplique esto. Y la buena voluntad no es una obligación, no es una norma. Esta declaración del año 77 se plasmó como tal, o sea, como declaración, porque no se pudo instrumentar como un convenio de la OIT, ¿sí? Y en el último tiempo, nosotros recién hablábamos del convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo, que tardó casi 11 años en establecer un convenio, con todo lo que ya hemos charlado, y sin embargo, muchos también teníamos expectativas sobre esto que se discute tanto sobre el futuro del trabajo, o como yo prefiero señalar, el trabajo del futuro, ¿no? Porque me parece que también en la terminología hay cuestiones que no hay que dejar pasar. Yo siempre señalo que el futuro del trabajo es un futuro en el cual se nos generan una serie de incertidumbres. Por eso planteo hablar del trabajo del futuro, ¿no? Y esto si después quieren lo puedo desarrollar mejor, el trabajo del futuro, porque ya está hablando de un trabajo concreto y del futuro, porque como lo veremos cuando hablemos de tecnología, no podemos discutir el trabajo del futuro solo desde el punto de vista tecnológico. El trabajo es una construcción social y todos tenemos derecho a ver cómo definimos, cómo estructuramos ese trabajo. Y obviamente ahí hay pujas, hay intereses, hay conflictos sobre los que ahora también nos referiremos en esta perspectiva sobre la OIT y más allá, ¿no? Pero es algo que tanto de el trabajo, la OIT habla esto, declaración del para el prestarle méritos o algunos aportes, no deja de ser, una vez más, una declaración, ¿sí? Y además, hay otro tema que yo vengo percibiendo en los últimos tiempos, y más allá de que uno puede, esto podría alguien responder, decir, bueno, pero cuando se habla de trabajo, ¿no? O del grupo trabajador, al igual que cuando hablamos del grupo empleador, estamos hablando de sus organizaciones, ¿no? Más allá que cuando hablamos del empleador puede ser distinto tipo de empleador y no es tan necesario. Yo he percibido en varios documentos del OIT referencias a determinadas, pero poco referencial, ¿no? Y ahí entra también es la visión que tenemos sobre lo sindical, y si lo sindical también no exige un escenario obligacional más riguroso y un enfoque crítico tutelar, y me quedo particularmente en esta palabra, una tutela, una protección, un carácter tuitivo respecto de las organizaciones, que no puede ser neutral, ¿no? Porque, por ejemplo, en las conversaciones temáticas, en un documento de la OIT, ¿no? Sobre el denominado el futuro del trabajo que queremos, se habla sobre trabajo y sociedad, trabajo para todos, organización del trabajo, ¿no? Al igual que el escenario de gobernar, normas, la iniciativa verde, la iniciativa a las empresas, se nombra a las empresas, la iniciativa para poner fin a la pobreza, se habla a las mujeres en el trabajo, al futuro del trabajo, pero en ningún lugar veo nombrados a los sindicatos.
En esto también me atrevo a hablar de un tripartismo desbalanceado. El tripartismo se habla de la importancia del diálogo social, ¿no? Es más, cuando se habla del trabajo decente, uno de sus componentes, de sus condimentos, es el diálogo social. Ahora, tengamos en cuenta un diálogo social con qué características, y me atrevo a decir con qué limitaciones. Dentro de las mismas limitaciones que debemos atender cuidadosamente cuando hacemos trabajo decente. Señalo que decente en castellano sinónimo de digno. Vamos al diccionario de la Real Academia Española, decente y digno son sinónimos. Pero este término, que tiene un origen más en inglés que en castellano, si tomamos el concepto de decent work en inglés, decente en inglés no es sinónimo de digno. Decente está con una serie de garantías mínimas, de estándares en un sentido, y por eso hablo de estándares y trato de darles una vuelta de tuerca, porque en ese sentido serían estándares mínimos que no siempre atienden lo que nosotros en nuestra tradición de derecho del trabajo en Argentina consideramos como elemento rector el trabajo digno. Pero nosotros en castellano no tendríamos este problema. Pero sí es un tema para reflexionar sobre los verdaderos alcances del trabajo decente, si es que llegamos a la consecución de todos los objetivos o estamos llegando a donde podemos, hasta donde podemos. ¿Sí? Y lo voy a señalar esto y lo voy a tratar de complementar con el análisis del alcance del diálogo social. El diálogo social, que yo también reivindico, el convenio 144 sobre consulta tripartita, podemos hablar de la necesidad de un diálogo permanente. Ahora, es un diálogo social que entiendo no puede contemplar plenamente el conflicto, y de hecho, cuando se habla de trabajo decente y se caracteriza el diálogo social, se habla de diálogo social a secas. Por eso yo, desde el enfoque crítico tutelar, me he permitido un diálogo social que reconozca la existencia del conflicto. Porque el conflicto es íncito, es propio de las relaciones laborales. De lo que se trata de hacer en el derecho del trabajo es de encauzar ese conflicto, canalizarlo, ¿no?, para acercarse a la mejor resolución, ¿no?, y entendiendo la problemática y el proceso histórico y todos los conflictos dramáticos que se ha atravesado para llegar al derecho del trabajo, para llegar a los derechos que implica la seguridad social. Sin embargo, si ustedes recuerdan, hace unos minutos yo estaba hablando de que nunca, reitero, nunca fue reconocido formalmente el derecho de huelga en el seno de la OIT. Y ahí tenemos que reflexionar sobre otra cosa, ¿no? Entre la bibliografía señalada, yo he mencionado un artículo en el que me refiero a la libertad sindical y sus reglas de aplicación, entre otras cosas, y señalo que, a mi entender, la libertad sindical tiene 5 reglas de aplicación que están dadas por la autonomía, la democracia, la tutela estatal, la negociación colectiva y la huelga. Y cualquiera de estas es necesaria para que haya libertad sindical, pero estas aisladas no son suficientes. O sea, la libertad sindical requiere autonomía, requiere democracia sindical, requiere tutela estatal, requiere negociación colectiva y requiere huelga. Si falta alguna de estas, no es plena la libertad sindical. Este fue el debate que se dio en el seno de la misma OIT en el año 2012, cuando el grupo empleador planteó que el convenio 87 no garantizaba el derecho de huelga. Y lo decía en línea con sus planteos históricos de no reconocerlo ni dejarlo plasmado explícitamente en un documento, porque es válido recordar que desde ciertas teorías sobre las relaciones laborales, sobre todo la vinculada con una visión funcionalista de las relaciones laborales, se desconoce el conflicto, ¿no? Se lo niega, y se lo niega por considerárselo una anomalía
¿Por qué? Porque se entiende que todo lo que afecta ese proceso productivo, todo lo que afecta, vamos a decirlo claramente, el funcionamiento y la operativización del capital es un elemento distorsivo, es una proyección de estas ideas. Entonces, atención cuando hablamos del diálogo social a secas, porque entiendo que estamos hablando de un diálogo sesgado. Si a la libertad sindical le falta el derecho a huelga, falta algo. Por eso ustedes tan a menudo escuchan esto, o escuchaban, ahora no se escucha tanto, pero hace un par de años escuchábamos esto de sigamos dialogando, porque es el diálogo que cree que solo con el diálogo se va a llegar a la solución adecuada. Y esa solución adecuada en general es la solución del empleador en las relaciones laborales. El derecho de huelga, que es un derecho constitucional reconocido en nuestro país en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es una herramienta para las organizaciones sindicales como representativa de las y los trabajadores para la defensa de los intereses. Y es sabido que en Argentina tampoco se hace huelga todos los días. Que haya huelga derecho de huelga no quiere decir que va a haber huelga todos los días, pero sí que es una herramienta necesaria, imprescindible, histórica, anterior a la propia organización sindical. Los trabajadores, antes de constituir formalmente sindicatos, han hecho huelga en distintos lugares del mundo. La huelga más antigua de la que tenemos registro es una huelga hace 3000 años en Egipto. O sea, miren si la huelga es una herramienta para hacer valer los derechos que se quieren defender o los que se quiere ampliar. Entonces digo, no hay que negar el conflicto, hay que aprender a gestionarlo. Yo he tenido la suerte, ¿no?, de desempeñarme en el ejercicio liberal de la profesión, he tenido el honor de ser funcionario público, hoy estoy dedicado, abocado de lleno a la docencia y a la investigación, pero cuando uno tiene la responsabilidad, y ha intervenido en muchos conflictos colectivos, cuando uno tiene la responsabilidad, está frente a un conflicto con todo lo que implica y lo que puede llegar a implicar, uno lo que trata es de administrarlo, gestionarlo, encauzarlo, ¿sí? Y en ese trabajo tan complejo, la huelga es un elemento presente, ¿sí? Mejor o peor ejercido según el gusto de cada uno, pero un elemento que no puede ser soslayado y menos neutralizado, ¿no? Entonces, por eso en esta perspectiva que he realizado apretadamente, ¿no?, sobre el rol de la OIT, sobre todo en los últimos tiempos, y me atrevo a decir, sobre todo luego de la crisis del petróleo, requiere, a mi entender, y por eso me permito sugerir para el debate, el análisis, seguir reflexionando e intercambiando opiniones, ¿no?, una mayor intervención tutelar, entiendo que hace falta para el rol de la OIT, sobre todo para los derechos sindicales, ¿no? Sobre todo en un momento que estamos viendo un avasallamiento y un ataque directo a las organizaciones sindicales en prácticamente, me atrevo a decir, todos los lugares del globo. Explícitamente en muchas actividades se señala el enemigo son los sindicatos. ¿El enemigo de quién? ¿El enemigo para qué? Pensemos que sin los sindicatos, los derechos sociales difícilmente tengan mucha expectativa de supervivencia. Sin las organizaciones sindicales no estaríamos hablando hoy de derecho del trabajo ni de seguridad social. Porque más allá de los gobiernos de turno más amigables o menos amigables para los trabajadores y las trabajadoras, todos sabemos que los derechos se sostienen por el accionar de esas organizaciones. En nuestro país y en el mundo, y el nuestro es está entre esos 20 movimientos sindicales más importantes del mundo, afortunadamente, según mi opinión. Creo que hay que reconocer, si me permiten la expresión, el conflicto y
en el seno de la OIT es imprescindible que se clarifique el derecho de huelga, que se reconozca, que se entienda que va implícito en el convenio 87 de libertad sindical, aunque no está nombrado formalmente, y esperemos que en algún momento se plasme en el texto de algún convenio su reconocimiento, ¿no? Y sobre todo ver las formas en que la OIT o en el seno de la OIT se puede superar ese tripartismo desbalanceado. Por eso pongo tanto énfasis que es necesario en los países que tienen representaciones sindicales más débiles que haya una mayor intervención tutelar, y ahora voy a aclarar esta idea de intervención tutelar para los derechos sindicales. Cuando hablo de intervención tutelar es un concepto que establecimos en un proyecto de investigación UBASIT hace un tiempo y que tuve el gusto de dirigir, y que llegamos precisamente a la idea y en un determinado momento postulé precisamente la necesidad también de establecer categorías, porque a menudo uno escucha esta idea de la intervención, y parece que toda intervención del Estado fuera mala. Entonces, digo, a las cosas hay que conceptualizarlas. Hay que construir una cadena de significantes y de significados. Entonces, me permití realizar una división para visibilizar un poco más la diferencia de que no toda intervención del Estado es mala. Algunos podrán pensar que sí. Yo no creo ni que toda es mala ni que toda es buena, aclaro esto. Y por eso establezco la idea de intervención tutelar estatal. O sea, cuando el Estado interviene para tutelar, para promocionar, para proteger determinadas instituciones, determinadas estructuras, determinadas organizaciones que se consideran útiles y valiosas para el cumplimiento del mandato constitucional del 14 bis, que es la protección del trabajo en sus diversas formas. Y proteger el trabajo es sabido, y hasta los propios fallos lo han reconocido, proteger el trabajo es proteger a las y los que trabajan, y entiendo también proteger a las organizaciones que lo representan, que no están en paridad con su antagonista en el escenario y en el terreno de las relaciones laborales, ¿no? Y frente a esta intervención tutelar, ¿no? Para si alguien quiere hablar de cual considera que alguna intervención no es la correcta, digo, dejemos de usar siempre la palabra intervención. Porque para mí la intervención es más tutelar que otra cosa. A lo otro lo denomino injerencia indebida por parte del Estado. Por ejemplo, cuando el Estado vulnera la autonomía de las organizaciones, cuando se mete en el funcionamiento o la vida interna de las organizaciones. Ahora, esto no debe ser confundido con la promoción de un sistema de relaciones laborales a través de un modelo sindical como el argentino, que es considerado uno de los más adecuados para llevar adelante las reivindicaciones y las luchas para la defensa de los intereses de las y los trabajadores, que entendiendo los intereses como todo aquello que hace a la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, como la propia ley sindical en el artículo 3 lo señala, ¿no? Agregando que es precisamente todo aquello que está destinado a remover los obstáculos para lograr esto. Entonces, me parece que hay una batería de cuestiones, y por eso yo señalo que las organizaciones sindicales están llamadas y vienen cumpliendo y deben seguir cumpliendo un rol estratégico para el reconocimiento de los derechos, pero además en determinado modelo de país, en determinado modelo de nación, porque como suelo señalar al inicio de todos los cursos de grado, de posgrado, del nivel que sean, no podemos olvidarnos que el derecho del trabajo es producto de las transformaciones políticas, sociales y económicas que resumimos en la Revolución Industrial. Pero es un proceso histórico, esa historicidad que hablaba la reunión anterior, que refleja una serie de transformaciones que da este derecho del trabajo, que es distinto de las normas laborales que existían en la antigüedad, por más que todas sean normas laborales, no son el actual derecho del trabajo. Y cuando hablo de la Revolución Industrial,
No me estoy quedando en la máquina de vapor. Siempre lo digo, hablo de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial que estamos atravesando hoy, ¿sí? Toda la serie de transformaciones e innovaciones que están, que no en todos los países se dan de la misma forma, ¿no? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el derecho del trabajo se da en determinado momento histórico y se potencia, por ejemplo en Argentina, en cierto momento histórico, en un proceso también de potenciación, de sustitución de importaciones y con la intención de avanzar hacia la sustitución de exportaciones también en el marco de un desarrollo industrial, ¿no? Y el derecho del trabajo viene a ser un aporte de reconocimiento de derechos, de dignidad, de justicia social, pero también contribuye a la distribución, al incremento de la capacidad de consumo para precisamente poder consumir, valga la redundancia, esos productos del proceso de industrialización, que como siempre señalo, todo proceso de industrialización en sus primeras etapas es caro e ineficiente, pero debe llevarse adelante y se lleva adelante, y esto ha pasado en la mayoría de los países que se han industrializado, con el crecimiento del mercado interno. Y en eso es una herramienta central y estratégica la organización sindical y todos los derechos sociales. En los países que se estancan en la producción primaria, y Argentina en los últimos años ha atravesado un proceso de reprimarización de la economía, lo que ustedes van a escuchar no va a ser otra cosa que en una economía de primarización con aperturismo financiero, que de lo único que se habla es de inversiones, que lamentablemente no toda inversión, la inversión no es buena o mala en sí misma, depende cómo se usa. Si va a un proceso de apertura financiera, ingresa solamente en términos financieros y no genera desarrollo, infraestructura, etcétera, es una cosa o es otra. Y además, entonces, por eso escuchamos hablar dos modelos, ¿no? Producción, trabajo, consumo. Y el otro modelo es inversión, exportación. En general, exportación de productos primarios o con poco valor agregado. Un modelo aperturista financiero con algunos pequeños enclaves industriales y grandes procesos de producción primaria o extractivismo, como vemos en algunos ámbitos, como el ámbito de la minería o el petróleo. Soja, petróleo y minerales sería la simplificación o la sintetización de esto, frente a un modelo que apunta a un proceso de mayor industrialización y que en general genera más mano de obra que los otros procesos, salvo los nichos de desarrollo industrial. Y hablando de las nuevas tecnologías, de la revolución industrial, tenemos que mencionar esto también, ¿no? Y hace un ratito decía, ¿cómo encaramos lo tecnológico, no? Y a mí me gusta señalar algo. Miren, si analizamos el impacto de lo tecnológico sobre el trabajo solo desde lo tecnológico, es una batalla perdida y es un debate perdido en términos laborales y en términos de derechos sociales. Y acá hay mucha frase hecha. Y hay mucha frase hecha. Por ejemplo, la tecnología llegó para quedarse. Sí, en general hay tecnología que no se queda, pero digamos que en general hay tecnología que llegó para quedarse. Pero con eso no alcanza. Si hablamos en términos de construcción, de un análisis más profundo, de una proyección más profunda, tenemos que preguntarnos cómo se queda. ¿En qué nos sirve más? ¿En qué nos sirve menos? Si solo lo leemos en términos tecnológicos, vamos a decir, la tecnología llegó para quedarse, el futuro del trabajo, con esa incertidumbre que este concepto lleva íncito, y bueno, y empecemos a perder puestos de trabajo. Yo siempre señalo, Alemania ya ha llevado adelante la reconversión 4.0, más allá de las características propias y de que nosotros no somos Alemania, ni Alemania es Argentina, no somos mejores ni peores, pero somos distintos. Obviamente que Alemania tiene muchísimo más desarrollo industrial y tecnológico que nosotros, pero la pérdida de puestos de trabajo no fue tan dramática como se decía, o como aquel informe famoso
que decía que se iban a perder en Estados Unidos, ¿no?, un porcentaje brutal de puestos de trabajo, ¿no?, elaborado en la Universidad de Oxford, y después tuvieron que rectificar casi con vergüenza lo que se había dicho. Más allá que en un país que, como recién decía, se ha reprimarizado, el problema no ha sido el impacto de la tecnología, salvo en algunos ámbitos concretos, tecnológicos, por ejemplo el ámbito bancario, ¿no?, y algunos otros ámbitos, pero no es mayoritario. El problema mayoritario no fue el impacto tecnológico, que en nuestro país se había proyectado la potencial destrucción de 30.000 puestos de trabajo, que no es un dato menor, pero en los últimos años perdimos 200.000 puestos de trabajo en el sector industrial como consecuencia del proceso de reprimarización, de desindustrialización de un país que ya viene golpeado en términos industriales o de industrialización. Entonces, digo, también las discusiones hay que leerlas no con categorías eurocéntricas, sino también tratando de desarrollar categorías propias, que es lo que desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales me permito con modestia, con humildad, con las propias limitaciones, tratar de hacer un aporte para el análisis y el debate, y sin caer solamente en categorías estereotipadas, en frases hechas o en un falso sentido común o en un falso universalismo cientificista que pretende llevarnos a un determinismo que no siempre es correcto, ¿no? Y acá también hace falta un escenario obligacional más riguroso, porque todo esto pasa si no lo regulamos. Y como yo siempre digo, y lo reitero, el Estado siempre regula. Regula cuando no regula, y para hacer desregulaciones dicta nuevas normas regulatorias. Miren la paradoja, ¿no? Ahora, esto implica cuestionar el discurso hegemónico de esa hegemonía deslaboralizadora de la que venimos hablando en la reunión anterior, para primero articular una contrahegemonía, pero no quedarnos en eso, sino tratar de avanzar, como suelo señalar con relación a esto, una hegemonía alternativa, una hegemonía con participación de las organizaciones de trabajadores, con participación de los movimientos sociales, sin desmedro desde ya de la participación de los sectores empleadores, pero que el resultado sea una construcción colectiva a partir del diálogo, pero sin desatender los antagonismos y los potenciales conflictos, y con un elemento fundamental, que es prestar mucha atención al rol del Estado, y por eso impulso esta categoría de intervención tutelar del Estado. Siempre señalo que el Estado puede ser imparcial, debe ser imparcial, pero no puede ser neutral, porque ni el propio mandato constitucional del 14 bis le permite ser neutral. Tiene un mandato constitucional de proteger el trabajo en sus diversas formas. Y para todo esto también es importante cómo se configura esto en los ámbitos, no solo en los ámbitos tradicionales, donde están los actores de las relaciones laborales, los actores directos, que son las representaciones sindicales y empresariales, sino en otros ámbitos, como este, un ámbito vinculado a lo judicial, vinculado a la magistratura, como en los ámbitos académicos. Desde el enfoque crítico tutelar, impulsamos también avanzar en la deconstrucción de estas temáticas, y vuelvo a agradecer la invitación para esta actividad, por lo menos para poner en debate, y agradezco que me permitan presentar este enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, porque lo que tratamos de hacer es que entender que esto por sí solo, por una mera norma, cuando les hablaba de no quedarnos en el positivismo, sino avanzar en la teoría crítica del derecho, en el trialismo, en la teoría egológica, cada uno más apoyado, con la que se sienta más afín. Yo siempre digo que me nutro de estas con sus principales aportes para entender cómo deconstruimos las problemáticas y cómo postulamos e impulsamos y hasta imaginamos
nuevos escenarios, ¿no? Porque muchas veces se plantean reformas, pero si no tenemos en los ámbitos académicos adecuados debates sobre esto, si no formamos a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en el pensamiento crítico, ¿no? Difícilmente generemos transformaciones, el mismo análisis crítico que tienen que hacer los magistrados y las magistradas poniendo en contexto las cuestiones. No digo que no lo hagan, lo que sí digo es que no todos y todas lo hacen, al igual, y en lo que me toca también como docente, no se da lo mismo tampoco en todos los ámbitos universitarios. Hay muchos y muchas que lo hacen y otros tantos que no tanto. Entonces, la idea es cómo configuramos lo instrumental en sus distintos aspectos, en sus distintos frentes, en sus distintos ámbitos, para la protección, el impulso y la ampliación de los derechos sociales. En busca de la justicia social y del crecimiento, que en general van más de la mano de lo que nos plantean los enfoques meramente economicistas, que plantean esa paradoja de la desregulación, como en el 1973, en la crisis del petróleo, que primero recortaba derechos, potenciaba las crisis y después para resolverla, la respuesta inmediata es postular recortar más derechos. Y miren, cuando todos los problemas parece que se solucionaran o se quisieran solucionar con reformas laborales en un sentido desprotectorio, lo que se le está diciendo a la sociedad, lo tendrían que internalizar, y los es que si el problema son los derechos laborales, los derechos sociales, el problema son las y los trabajadores. Esa paradoja que para que estén mejor, algún día, no sabemos cuándo, hay que recortarle los derechos, hay que sacarle derechos para que estén peor, pero de esa forma van a estar mejor. No resiste demasiado el análisis lógico y no es un discurso demasiado coherente. Y por eso yo señalo que esto se entronca con un modelo de país y con una visión de la realidad y con un enfoque cultural, fundamentalmente de qué tipo de cultura, y por eso yo impulso esa cultura, ¿no?, de revalorización del trabajo dependiente tutelado. Lo he señalado ya con anterioridad en muchos lugares. Los países más desarrollados son los que tienen mayor porcentaje de su población en relación de dependencia. No son la mayoría emprendedores. La mayoría son trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Ahí hablo de Alemania y hablo de Estados Unidos. Y para ese modelo de país hay dos elementos fundamentales, otras herramientas estratégicas, que a mí me gusta llamarlas así, que son, hablamos de la organización sindical, pero a partir de la organización sindical, la negociación colectiva, donde verdaderamente generamos una democratización de las relaciones laborales y consecuentemente una democratización mayor de la sociedad, podamos la distribución en un sentido y se pueden entender mejor problemáticas. Siempre caracterizo la negociación colectiva de esta forma: sirve para distribuir, democratizar y atender las especificidades de las distintas actividades, ¿no? Y creo que hace falta, y en este momento me encuentro investigando y escribiendo sobre eso en el marco del postdoctorado que estoy llevando adelante, ¿no?, la forma en que articulamos la negociación colectiva y la inspección y la negociación colectiva para profundizar el reconocimiento de derechos y sobre todo, ¿no?, en términos de regularización de los no registrados y de reconocimiento o cumplimiento de toda la normativa laboral adecuadamente para los que están registrados pero no ven plenamente o no gozan plenamente de los derechos que el orden público les garantiza.
Y para esto, hay, como les señalaba, hay otro nuevo desafío que en la Universidad Nacional de José C. Paz, por ejemplo, en las últimas jornadas sobre democracia y desigualdades, algunos estudiando y particularmente con gran interés y educación, inclusive un paper de tema para el Congreso, es la movimientos sindicales, los movimientos sociales. Tenemos el trabajo formalizado y el trabajo informal. Y es muy interesante el proceso que se está dando en el seno de la Confederación General del Trabajo, con la integración que se viene impulsando y se viene atendiendo respecto de los movimientos sociales, que hay una cuestión que quiero destacar permanentemente, y no solo por haberlo leído, sino por haber tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, de dialogar, trabajadoras de la economía informal, la economía popular, la llamada economía popular, que se sienten trabajadores y quieren ser trabajadores regularizados. Y ahí entra otra discusión que también tenemos que ver desde un enfoque crítico tutelar, a mi modesto entender, que es el salario universal, de qué forma se da. Porque también advierto que no podemos caer en el error de establecer dobles estándares que estratifiquen y con desigualdades. Modestamente, y desde lo que punto de ese trabajo dependiente tutelar, ¿no? Hay que integrarlo. Y acá hay otro elemento central, cómo el movimiento sindical argentino integra a estos actores, pero articulando y manteniendo sus particularidades, porque la integración tampoco puede desarticular el modelo sindical, que también es una herramienta estratégica para avanzar en estas políticas, en estos postulados que estoy señalando, ¿no? Una solución ahí, que es lo que sistemas distintos del nuestro, ¿no? Donde hay pluralidad, acá hay características en términos de organización y que pueden encauzarse a través de un reconocimiento, una integración con las subsistencias de las diferencias necesarias para no perder las propias identidades, pero en una lógica de unidad de acción, lo que se llama técnicamente la unidad de acción en vista, sobre todo, a negociar, a accionar, a llevar adelante las reivindicaciones. Para ya entrar en el último de esta exposición, y a modo de tesis de conclusión de lo que venimos charlando, creo que es fundamental la necesidad de establecer categorías. Yo lo he señalado, y esto es un dato, el sistema neoliberal es un sistema que le resta valor a las palabras. A menudo todo es lo mismo, y cuando todo es lo mismo, nada es nada. Entonces tiene que haber una reconfiguración y una reconstrucción discursiva, y para eso hay que establecer categorías. Lo que postulo modestamente desde el enfoque crítico tutelar es un intento, un avance, y en eso estamos trabajando con colegas de Argentina, inclusive se han sumado colegas de Argentina, se han sumado colegas de Brasil a esta propuesta que he iniciado formalmente el año pasado, pero luego de un poco decantar algunas cuestiones a lo largo de los años que uno viene vinculado al derecho del trabajo, a las relaciones laborales. Establecer teorías sin dar la sustancia de los principios. Porque muchas veces tenemos la tentación de cambiaron las cosas, cambiemos los principios. Los principios como la necesaria protección, por eso enfoque crítico tutelar. Esa tutela sigue subsistiendo. Podemos tutelar distintas situaciones y atender y ver cómo proyectamos la tutela. Porque si no vamos a caer en el hecho de que tarde o temprano lo que vamos a hacer es vamos a sacar la tutela. Y ese es el error estratégico, ¿no?
Por eso planteo reforzar la lógica tutelar en función de la centralidad del trabajo dependiente y tutelado. Para defender esa centralidad del trabajo ante la hegemonía deslaboralizadora al referido la reunión anterior y eso es lo que prevalece en una hegemonía deslaboralizadora. Si no reconocemos cómo particular, cómo establecemos categorías y cómo establecemos todo esto, que es un marco teórico, si lo podemos llamar así, creo que sí, es un intento de avanzar en la construcción de un marco teórico, pero no solo para la teoría, sino también para la praxis, para la acción, ¿sí? Para llevar adelante esa protección, impulso y ampliación de derechos sociales. Primero la defensa y luego la ampliación. Primero una contrahegemonía y luego una hegemonía alternativa en donde podamos reconstruir, ¿no? Y que no para siempre. De nosotros a veces hemos pensado que está perdido para siempre y en determinados momentos aparecen personas, aparecen ideas, aparecen proyectos que trabajándolos y desarrollándolos por lo menos contribuyen a no retroceder permanentemente y a menudo cuando no retrocedemos permanentemente podemos empezar a pensar en avanzar un poquito más y en forma más permanente. El enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales es un análisis crítico, como he intentado mostrarlo en estas dos reuniones. Es dinámico, es adaptable y tiene un anclaje muy claro en la justicia social. Porque un poco vale recordar lo que decía el preámbulo de lo que dice el preámbulo de la OIT, ¿no? No puede haber paz en el mundo si no hay justicia social. Existen ciertas desigualdades que no nos permiten que haya justicia social, porque no hay paz. Si queremos paz, tenemos que establecer elementos de inclusión, de distribución, para acceder a eso y encaminarnos en ese sentido. Y lo que estamos haciendo ahora es librar batallas en el lenguaje, ¿no? En los conceptos. Estas categorías, ¿no? De las que hablamos científicamente, se dice es un problema epistemológico, cómo transmitimos el conocimiento, ¿sí? Y estamos tratando de construir sentidos, ¿no? Yo siempre menciono aquí a García Márquez, ¿no? Dicen, el lenguaje se pelean batallas porque se construyen sentidos, y los sentidos, humildemente, creo, me permito interpretar, están en función de los intereses que tenemos, buenos, malos o regulares, ¿no? Según el caso y según los gustos. Precisamente con este enfoque crítico tutelar buscamos dar mayores certezas sobre algunas cuestiones y sobre todo impulsar ese escenario obligacional más riguroso no solo en términos normológicos, o sea, de la norma que escribimos, sino también en términos de los valores con los que lo aplicamos y la necesidad de un cumplimiento mayor. Por eso tengo una preocupación tan grande por el funcionamiento de los sistemas de inspección del trabajo, ¿no? Y en su momento hice mi tesis doctoral sobre esa temática porque precisamente lo normológico no me resolvía el problema. Había cuestiones, y hay cuestiones sociológicas, axiológicas, hay problemas culturales, intereses, esa palabra tan asociada a las relaciones laborales, para bien y para mal, intereses que hacen que las cosas funcionen mejor o no, pero además esos intereses no se mueven solos, sino necesitan, en el caso sobre todo del sector trabajador, ser motorizadas desde las organizaciones sindicales y ser atendidas desde el gobierno del Estado. De lo que se trata el enfoque crítico laboral es de precisamente establecer categorías, lo que técnicamente se llama establecer una taxonomía, y que en este caso una taxonomía laboral, ¿no?
a mí me gusta decir que es un intento de construir o reformular o remozar una nueva gramática laboralista, ¿sí? Apuntando a configurar y llevar adelante institucionalidades para la inclusión, sobre todo, de los más postergados. Llegados a esta instancia y luego de esta larga exposición, Camilo debe andar por ahí, así que yo voy finalizando la exposición, agradeciendo nuevamente al Instituto de Estudios Judiciales, a vos, Camilo, a Julio, a Verónica, personalizándolo, agradeciendo desde ya a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y a la Universidad Nacional de José C. Paz, felicitarlos a ambos por esta iniciativa y agradecerles por haberme permitido participar en ella como expositor y a través de la invitación que me formularon. Así que a partir de ahora, agradeciendo nuevamente, quedo a disposición. Bien, para muchas gracias a vos, Mario. La verdad que es súper valioso, interesante y actual todo lo que estuviste charlando para nosotros en esta tarde. Acá puedo leer que en el chat, que bueno, recuerdo que si alguien tiene algún aporte, consulta, pregunta que quiera hacer, ahí, lo puede escribir por ahí o simplemente tomar la voz con el micrófono. Pero bueno, Rodrigo comenta que teniendo en cuenta el convenio 154 del 190, ¿qué opinión te merece la renuente excusa del Estado argentino en la OIT para negar la negociación colectiva en los poderes judiciales nacional y provincial? El argumento del Estado apunta a la división de poderes y en esa línea argumental de qué es facultad de los poderes judiciales. Eso nos lo preguntaba Rodrigo. Bueno, ahí hay varias cosas. Bueno, el convenio 154 es el convenio sobre la negociación colectiva, digamos en términos históricos, es el tercer convenio, está el 98, que fue el primero, ¿no? Y esto en términos de estándares, ¿no? Vale recordar, el primero no contemplaba a los empleados públicos, después vino el 151 y finalmente el 154, ¿no? El 151 es específico para el sector público y el 154 viene a integrar, complementar y profundizar aspectos sobre la negociación colectiva. El último es el 190. A ver, allá por el año 2013 o 2014, no me acuerdo exacto, pero uno de estos años, la Argentina, vieron que los países, una vez que ratifican los convenios, tienen que cumplir con lo que se llaman las memorias, que es todos los años presentar informes. Luego esto se va a monitorear del OIT y se hace un análisis del avance de cumplimiento, ¿no?, de los convenios. Miren, uno de estos, no les puedo afirmar si fue el 13, el 14, puedo equivocar en alguno de estos años, pero la única observación que recibió la Argentina en materia de negociación colectiva fue por la Corte Suprema de Justicia a negociar colectivamente con los trabajadores. Contraparte laboral, digamos, vieron que cuando hablamos de negociación colectiva en el sector público tenemos el Estado empleador. La negociación en el sector público, cada poder la maneja independientemente, ¿no?, en función también de la división de poderes. Yo no veo acá en el chat todo el texto, si omito algo, por favor, a ver, ahí si lo puedo. En los poderes, la Corte puede resolver sobre el poder, aclaro una cosa por las dudas, la Corte puede resolver sobre el poder judicial nacional, no sobre los poderes provinciales, más allá de que venga por alguna sentencia, ¿no? Pero en el propio ámbito, ¿no?, la Corte, que está resolviendo sobre un montón de que tuvo el Estado argentino a negociar, y particularmente lo dicho y escrito, viendo que es así, y no solo yo, sino que hay dictámenes del Comité de Libertad Sindical, la negativa o la afectación de la negociación colectiva es una afectación de la libertad sindical. Y no hay ningún motivo para impedir la negociación colectiva en el ámbito judicial, con las exclusiones típicas que puede haber, por ejemplo, como en el ámbito del Poder Ejecutivo se deja fuera de la negociación colectiva al presidente, ministros, secretarios y subsecretarios, a ese nivel, porque son los cargos políticos.
obviamente podríamos excluir de la negociación a los jueces, pero el personal judicial tiene el mismo derecho que cualquier otro trabajador o cualquier otra trabajadora. Así que, y no es que un poder, si yo no interpreto mal la pregunta, si no me corrigen, no es que un poder pueda hacer algo distinto. No, la negociación colectiva es para los tres poderes. De hecho, en el ámbito legislativo, a nivel nacional, a nivel provincial, ¿no? A nivel de la ciudad autónoma, hay negociaciones colectivas y en otros ámbitos judiciales hay, y eso varía porque en nuestro país, por ser un país federal, sí vale aclararlo para el que no esté tan familiarizado con la temática, la negociación colectiva en el sector público la regula cada jurisdicción. Así que, bueno, más o menos eso es lo que puedo decir, Rodrigo, y muchas gracias por la intervención, la pregunta. Bien, Rodrigo, habías levantado la mano. No sé si querías aportar algo distinto a la pregunta o si falta algo que yo la omití. damos por respondida. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, hablaba porque justamente en estas memorias y observaciones que va haciendo la OIT año a año, sigue esto, ¿no? Hubo dos proyectos encarados desde Federación Judicial Argentina a la hora de establecer como una ley de negociación colectiva, una ley de paritaria nacional, que han quedado truncos, han perdido estado parlamentario. Me apuntaba a esto, ¿no? Tengo claro que la Corte de Nación no se va a meter en las Cortes provinciales, sobre todo en el ámbito cómo regula el trabajo con sus empleados. Pero apuntaba a esto, que son, no tengo bien el fino el número, pero en el 2020 creo que eran 21 provincias que no tenían negociación colectiva. O sea, seguimos viniendo con la antigua práctica de las cortes o superiores tribunales, donde los jueces que ejercen la magistratura como cabeza de poder judicial se arrogan el derecho y siguen estableciendo mediante acuerdos, resoluciones o como quisiéramos llamarlo, a cómo se va a regular o cuáles son las atribuciones, deberes o sanciones que le corresponden al empleado, negando a las organizaciones representantes de los trabajadores la discusión de eso, de cuáles van a ser las reglas. Y por eso digo esto, o sea, lo que dice el Estado argentino en realidad es que es facultad del Poder Ejecutivo, habla del Poder Judicial Nacional porque lo lleva a Federación Judicial, a la OIT, pero lo cierto es que tenemos, si no recuerdo mal, 21 provincias por lo menos. Sé que Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un convenio colectivo muy nuevo de hace pocos años, pero no hay, o sea, qué sé yo, yo trabajo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el acuerdo 2300 creo que de la época de la dictadura, imagínate, que regula nuestros derechos y nuestras obligaciones. A eso apuntaba la pregunta en realidad, a esto, ¿no? De cómo el Estado argentino, porque más allá de que haya una división de poderes, el Estado es uno, el Ejecutivo, ¿cómo es que dice, bueno, es como que termina diciendo en la OIT, la pata judicial no es el Estado, no es mi interpretación esto, ¿no? Y es facultad de ellos cómo regulan la actividad de sus empleados. No sé si te ahí sí, te entiendo, creo que lo que querés señalar. Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Primero que en términos de responsabilidad internacional, cuando hay algún incumplimiento, el responsable es el Estado nacional, para la OIT como parte del sistema de Naciones Unidas. Independientemente si hay un incumplimiento de quien fuera, esto es como el sistema interamericano, el responsable es el Estado nacional, así haya sido una provincia, un municipio, distintos poderes, es el Estado argentino, y después cada Estado tiene su lógica, hay Estados federales, Estados unitarios. No sé si se congeló la imagen, acá si me escuchan. No, te vemos y te escuchamos bien, ¿eh? Ah, perfecto. Ahora, yo no recuerdo el texto de lo que manifestó el Estado Nacional, entonces no te quiero decir una cosa por otra. Lo que ahí habría que reflexionar es, bueno, ahí cabría reflexionar también el hecho de que más allá de la división de poderes, sí se podría establecer una regulación, una norma, que entiendo que si se fuera una norma, tendría que ser una norma parlamentaria, obviamente, que estableciera esto. Y ahí puede haber
alguna disputa, y además si hay una disputa, bueno, habría que ver cómo se resuelve, porque si llega a una instancia judicial, por lo pronto tendrían que intervenir con jueces, entiendo, ¿no? Porque no podría resolver el mismo tribunal que es el que toma las decisiones que está negando esto. Pero sí, acá el problema es que se genera una responsabilidad internacional y que Argentina recibe una observación por algo que no está en tela de juicio, que los judiciales tienen derecho a negociar colectivamente. Es un dato. Así que después habría que ver ese documento. No sé si ahí, Rodrigo, porque justo se me congeló tu imagen, si vos me pudiste escuchar, creo que por ahí habría que ver el tema, pero yo entiendo que puede haber una regulación y hasta podría pensarse, si se hace algo más ambicioso, en alguna suerte de articulación, como se da en otras paritarias, que más allá de las jurisdicciones hay articulación entre la paritaria nacional y las paritarias en otros niveles, ¿no? Pero bueno, porque es la misma dinámica. Lo que vos estás señalando es un dato. Yo hace mucho tiempo escribí, ¿no?, esta relación compleja entre el enfoque administrativista y el enfoque más laboralista, ¿no? Porque hay las relaciones laborales, la tendencia moderna, en los países que tienen este desarrollo, que ha habido un retroceso, hay que decirlo, en el mundo en este sentido, es establecer las relaciones laborales por vías de negociación colectiva, donde los que son parte tengan derecho a opinar. Hay cuestiones que no van a poder opinar, como es el tema de la estructura, el tema del presupuesto, como es en otras paritarias, pero después en el desarrollo de la carrera, en los regímenes disciplinarios, las licencias, etcétera, etcétera, el establecimiento de comisiones, como se da mucho en el sector público, comisiones para atender las cuestiones de la CIMAT, las condiciones y medio ambiente de trabajo, igualdad de oportunidades u otras cuestiones. Ahí no veo ningún impedimento para que se diera más allá de la realidad, y que a veces cuando uno lo señala, yo a veces lo señalo en algún curso, este dato, cuando ocurrió era sorpresivo, no teníamos ninguna observación salvo la de la Corte, ¿no? Entonces, es un tema que creo que hay que seguir pensando. Voy a buscar las referencias que me haces de por el Estado argentino, para proveer, porque viste, acá esto es como yo digo, yo establezco categorías, entonces trato de ser riguroso con las palabras cuando las dicen otro y cuando las digo yo, entonces ahí, bueno, y como en el ámbito de abogadil saben que hasta que no lo leemos, pero sí, consecuentemente, y conociendo un poco el tema creo que tenemos que... Yo no descarto 100%, creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, con respeto de la división de poderes, pero la división de poderes no quiere decir que no se puedan establecer o prever algunas situaciones. De hecho, en muchas jurisdicciones en nuestro país hay distintas regulaciones en torno a la negociación colectiva. Yo con un par de colegas hace ya en 2013, si no recuerdo mal, hicimos una recopilación de normas, que si llega a ser de utilidad o algo, me dicen, es un libro de libre distribución y libre circulación, que hicimos una recopilación de todas las normas de negociación colectiva. Y donde no hay desarrollo de las relaciones laborales, lo que hay es lo que históricamente en derecho administrativo se llama la vía estatutaria, como vos, Rodrigo, seguramente lo conocés, la vía estatutaria. En vez de ser algo dialogado, negociado, no sin conflicto a veces, pero como digo yo, el conflicto hay que gestionarlo, no hay que tenerle miedo. Y tratar de que sea lo más civilizado posible, desde ya. Pero discutivo, porque cuando se llega a un acuerdo, si está, como todo el mundo consiguió algo y todo el mundo se dio algo, y si hay una razonabilidad y una proporcionalidad de ese acuerdo, seguramente dure más tiempo y mejor, ¿no? Y nos ahorre otros conflictos. Así que muy interesante lo que señalás. Y además esto, como decís, si vamos a tratar el 190, que cuando ya vino la observación todavía no existía el 190, que es otro problema, ¿no? Y cuando vemos los estándares, ¿cómo se va a tratar el tema de la violencia? A mí me parece que la negociación colectiva es fundamental para tratar esto. Mire, yo en su momento tuve el gusto y el honor de coordinar un proyecto para el desarrollo de nuevos contenidos de la negociación colectiva ya hace un tiempo en el Ministerio de Trabajo. Y una de las temáticas que incorporamos es la violencia laboral. La violencia laboral que, de acuerdo a las características que tengas, a veces no alcanza solo con la voluntad de las partes en la negociación, porque hasta puede haber otras cuestiones, ¿no?
hasta alguna cuestión penal inclusive. Pero sí es un tema para charlar, porque cada tiene sus características, situación de violencia de diversas formas, o los distintos tipos de acoso que se pueden dar, porque en cada lugar se dan las cosas con ciertas características. No sé si mejores o peores, pero no es lo mismo trabajar en el Poder Judicial que trabajar embarcado en un barco, que trabajar en una obra. No es lo mismo, no es mejor ni peor. Todos los trabajos, como digo yo, son dignos, pero tienen diferencias, los riesgos físicos, los riesgos morales, etcétera, etcétera. Así que gracias, Rodrigo, y bueno, y quedo a posición si hay alguna otra. Bueno, bien. No veo que nadie más haya escrito alguna pregunta o aporte en el chat. No sé si alguien más tiene algo que comentar. Si quieren pueden abrir sus micrófonos también. Y si no, bueno, ya... Hola. Teresita está hablando. Teresita. Sí. Lo mío es muy humilde comparado con todo lo que estaban hablando, porque después de haber escuchado una disertación con tanto concepto, con tanto contenido, con tantas ideas que desestructuran y estructuran a la vez, hay cosas que tengo en la cabeza desde siempre que tienen más fuerza, ¿no? Cuando el profesor decía eso que está pasando en la OIT, de una correlación, entiendo que tiene que ver con una correlación de fuerzas que responden a la realidad que tenemos hoy. Entonces, es en esa correlación de fuerzas donde el neoliberalismo ha ganado espacios y nosotros hemos perdido espacios. Esos espacios, por actos voluntaristas, se vuelven a recuperar, o con estas construcciones que tienen en cuenta una cantidad de cosas, pero fundamentalmente el rol del Estado, porque a mí no me entra en la cabeza que por más que uno se plantee todas estas ideas con un objetivo de los derechos del trabajador, de proteger, si no hay un Estado que lo avale, que se puedan hacer. Y a su vez ese Estado no es ajeno a nosotros, porque si no tenemos coherencia en ese proyecto que decía el profesor de industrialización, ¿cómo vamos a lograr llevar a la práctica todas esas necesidades que surgen de hoy tan complejo? No sé si me sé... Clarísimo, Teresita, no, es clarísimo. Lamentablemente no tengo todas las respuestas, lo aclaro. Yo trato de hacer un pequeño aporte dentro de mis posibilidades, de mi experiencia teórica, de mi experiencia práctica, pero sí creo que precisamente hay distintas cuestiones que tienen que converger. Dar debates, visibilizar cuestiones, esto que señalaba en cuanto al rol del Estado. Miren, ahí hay otra paradoja. Los que rechazan al Estado se valen del Estado para desmantelar el Estado en su propio beneficio también, ¿no? Digamos, la batalla, el gran campo de batalla en esta disputa es el Estado, porque el Estado que tantas veces se planteó que había desaparecido, y creo que esta pandemia, y lo que es muy difícil, es que tenemos que hacer memoria permanente de un montón de cosas. Es bueno hacer memoria, pero a veces cuesta, todo, lo digo por mí. Pero veamos en esta pandemia una paradoja muy interesante. Yo la otra vez hoy lo estaba hablando. Para el desarrollo de las vacunas, los laboratorios privados, que son empresas privadas, se valieron de enormes aportes de los estados, sobre todo los estados más ricos, millones y millones de dólares o euros para el desarrollo de las vacunas. Porque ellos tenían el know-how y estuvo bien que los estados fueran a decir, bueno, pongo plata en los que tienen mayor conocimiento para desarrollar esto. Ahora después, cuando se plantea, faciliten el acceso, ni siquiera abre discusión a cómo facilitarlo. Hay el libre mercado. Entonces, que para desarrollar la vacuna, decía irónicamente en un lugar, para desarrollar la vacuna no importa si somos socialistas. Ahora, cuando hay que comerciarla, somos todos liberales. A mí no me molesta que alguien sea socialista, liberal,
populista, conservador, no me molesta. Lo único que pido es coherencia, porque después son los que se burlan cuando se da un subsidio a una familia necesitada. Y ellos también, muchas de las empresas, inclusive en nuestro país, viven de los subsidios. Y muchos viven del Estado. Y critican al Estado. Entonces digo, es muy interesante lo que trae a debate, porque me parece que tenemos que reflexionar sobre estas cuestiones. Por eso yo digo esto de intervención tutelar cuando hace falta, pero tampoco caer en la injerencia. Bueno, es un delicado equilibrio, porque además en Argentina, y esto viene bien también señalarlo, no estamos tan condicionados por otras lógicas, ¿no? Sí hay una lógica ortodoxa muy fuerte en términos de ideas liberales, pero tantas veces que se ven tantos fantasmas de comunismo, en Argentina es difícil el fantasma de comunismo. Ahora, si cualquier intento de ayudar a las mayorías o de distribuir riquezas es comunismo, ¿saben lo que está pasando? No es comunismo, es el mismo cuestionamiento que se ponía siempre y sistemáticamente se puso cada vez que se quiso incorporar un nuevo derecho. Cuando fue la jornada de 8 horas, ahorcaron a los 5 mártires de Chicago porque querían jornada de 8 horas. En nuestro país, cuando puso el estatuto del peón rural, o puso el aguinaldo, o cuando se tuvieron las vacaciones, se creó el mundo, el socialismo, con Roosevelt dijeron lo mismo. Porque y Mises, ¿no? Hayek con su famoso libro de servidumbre, ellos no discriminan nada. Para ellos, en ese momento, Hitler, Stalin, Roosevelt. Y no son lo mismo. Roosevelt mismo. Era, dentro de una lógica capitalista, incorporar elementos sociales, porque además esos elementos sociales en determinados contextos son los que más reactivan la economía. Yo creo, Teresita, para darnos un poco de esperanza a todos, que estas reflexiones, estos debates, poco a poco van permeando y en la medida que los hagamos con seriedad, con honestidad, compartiendo o disintiendo, porque no tenemos que estar todos de acuerdo tampoco en esto, vamos a poder empezar acá también a negociar y a encontrar puntos de acuerdo. Porque si no encontramos los puntos de acuerdo, lo único que queda es la confrontación. Entonces, hay que hacer esfuerzo. La confrontación a veces es necesaria, pero no se puede vivir todo el tiempo en confrontación. Y a veces las confrontaciones, que también son parte de una estrategia, porque todo esto está escrito, no es que yo estoy ahora presuponiendo. Estas confrontaciones lo que hacen es nublan la capacidad de un análisis mayor. Que la capacidad de un análisis mayor, en general, a los que más afecta y a los que más perjudica, cuando no se da un análisis más profundo, es a las mayorías, no a las minorías, porque las minorías tienen resueltos sus proyectos, sea en Argentina, sea yéndose a Uruguay, o sea yéndose a Miami, o a otro lugar del mundo. Y no está mal ir a Uruguay o a Miami, es bueno conocer todos los lugares que uno puede conocer, solamente que es cuando el problema me gusta que no puedo estar en mi país. Y yo creo que no hay ninguna solución socialista. Si es por... Me parece que la discusión es mucho más profunda y va en línea con lo que estamos tratando de hacer humildes aportes cada uno de nosotros, pero en la medida que esto se vaya transmitiendo y comprendiendo y replicando, y además construyendo organización. Por eso la organización sindical es algo estratégico, la negociación que está vinculada con eso es algo estratégico, desde el Estado la inspección del trabajo y después, obviamente, muchas otras políticas. Para definir políticas hay que tener claro el modelo que queremos. Y ese es otro día para otros debates. Muchas gracias, Teresita. Bueno, me parece que este final es muy oportuno para valorar lo que estuvimos escuchando y para pensar cada uno en sus tareas, en sus casas y en el tiempo que queda. Así que te agradecemos, Mario, de nuevo un montón. Agradezco no, gracias a ustedes y gracias a todos y todas los que asistieron. Muy bien. Y bueno, como todas nuestras actividades que hacemos desde el instituto, van a poder encontrar a la brevedad
en nuestro canal de YouTube esta y los otros cursos que tenemos, así que los invito a que cuando quieran puedan visitar y mirar las actividades que tenemos ahí cargadas. Mario, nuevamente un agradecimiento enorme, gracias por tu tiempo y tus conceptos, tus palabras. Será hasta la próxima, seguramente tendremos una nueva actividad con vos, así que ese agradecimiento en nombre del Instituto y de la Corte. Y bueno, a todos los participantes nuevamente los saludo y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hasta luego, gracias. Buenas tardes.